Bueno, eh, bueno, es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo la palabra que Dios tiene para nosotros. Yo titulé el mensaje como Sana tus heridas. Quise voltear porque lo estuve cambiando varias veces. Sana tus heridas. A lo mejor es un tema pues muy común, ya muy tocado en diferentes ocasiones, las heridas que a lo largo de nuestras vidas, consciente o inconscientemente, nos han causado las personas que están alrededor de nosotros, inclusive nosotros mismos que nos causamos esas heridas. Yo recuerdo que cuando estaba de unos 8 o 9 años, siempre he estado así, torote, ¿verdad? Siempre he estado grande. Y mi papá tenía porque ya no tiene, lo vendió, tenía un carro, un Plymouth modelo 51 de fierro. Muchos conocerán esos carros que salen en las películas de Pedro Infante y películas viejitas. Entonces, ese carro, era de mi abuelo materno, se lo regaló a mi papá, a su yerno, y él lo tenía y lo reparaba. Cada fin de semana nosotros lo reparábamos, enderezábamos a punta de mazo y cincel, ahora sí, y fierros, enderezábamos ese carro. Pero les estoy hablando que yo tenía como unos 8 años, 9 años, que hacíamos eso, y pues la fuerza de un niño de 8 o 9 años pues no es la misma de un adulto de 40, 45 años que tuviera mi papá, o no sé, un poquito más. Pues obviamente me iba a ganar, ¿verdad? Poner remaches, los que han puesto remaches esos de fierro, pues obviamente hay que de un lado aplanarle y del otro lado le dan para que el remache se prense, ¿verdad? Entonces, pues obviamente es muy difícil para un niño. ¿Y por qué le digo esto? Porque a mí ese llegar los sábados era un tormento. Un tormento porque mi papá, pues obviamente no era una persona que conocía al Señor, una persona que no estaba educada. No es excusa, pero pues sus palabras no eran las más apropiadas. Entonces, me acuerdo de una ocasión que la vez pasada que platiqué también hablé de las heridas, pero no lo profundizamos como el día de hoy, primeramente Dios. Se me olvidó comentarles, yo tengo una herida aquí en forma de corazón, una cicatriz, y yo me acuerdo que esa me la hizo porque esos carritos tienen, las manivelas eran manuales de los vidrios. Entonces, como ya no se encuentran, o mi papá por la economía no podía conseguirlas, y en aquel tiempo estaba muy difícil, no había internet, pues él las hacía muy ingenioso mi papá, la verdad, las hacía de los tubos de esos, de las mangueras naranjadas de la luz, las derretía y las iba enredando, hacía la bolita y luego ya le ponía un taponcito de esos de patita de la silla, y ya, ahí estaba la manivela. Me acuerdo que hizo las 4, y en una de esas estaba la lumbre, porque tiene que estar muy caliente, y yo estaba sosteniéndolo así, y el desarmador con el que le estaba dando vueltas no se fijó y traía plástico hirviendo, y él no le interesaba si se movía o no se movía, o sea, si yo me cansaba o no me cansaba. Entonces cayó una gota. Entonces le digo, oye papá, me cayó, y pues obviamente me aguantaba, me la quité y se formó un corazón. ¿A qué voy con esto? A que ya no duele, la cicatriz esta física ya no duele, son mucho, pero por muchos años dolió emocionalmente. Yo me acuerdo que yo veía a mi papá y lo veía con cierto, pues no odio, ¿verdad? Cierto recelo, cierto coraje, que decía, digo, no era malo con él, no lo trataba mal, pero sí como que, y un día, cuando yo conozco al Señor, voy a un retiro que se llama administración, ya lo había comentado, y ahí rompo con esas cadenas y rompo con esa
esa herida emocional que yo tenía que me había ocasionado mi papá. Entonces, así, el día de hoy es el tema, sana tus heridas. Ay, se activó esta cosa. Sana tus heridas, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante sanar las heridas. Primeramente, porque no te dejan crecer en Dios. No te dejan crecer. Tú podrás orar, tú podrás venir a la iglesia, saberte la Biblia al revés y al derecho y ser una muy buena persona, tener el carácter de Cristo, pero va a haber algo siempre que te va a estar ahí incomodando. Hay una historia muy rápida de un caballo que se quebró la pata y se la sanaron, yo ya la había contado, y no sanaba y ya lo iban a sacrificar, y resulta que muy adentro de la herida había una astilla de madera que no lo dejaba que esa herida sanara, y por consecuencia no dejaba que el caballo pues corriera como debe de ser, y en consecuencia pues obviamente lo iban a sacrificar al caballito. Entonces así estas heridas, hermano, se quedan en nuestro corazón, muy adentro, que tal vez a lo mejor nosotros ahorita no nos acordemos, pero yo estoy seguro, estoy 90% seguro, porque el otro 10% lo dudo, que si nosotros le rascamos tantito a nuestra vida, nos sentamos a pensar, a analizar toda nuestra vida, vamos a encontrar una herida ocasionada de manera, se me fue la palabra, ocasionada de manera intencional o no intencional por algunas personas, pero vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque yo también lo relaciono a esto, porque Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicción. Entonces, las heridas así son, se quedan ahí, y muchas veces nosotros ni sabemos. Olvidamos esa situación, esa etapa de nuestra vida, la olvidamos y ahí se quedan. Pero en un momento de nuestra adultez o en un momento de nuestra vida va a salir. A lo mejor no va a salir hacia esa persona, pero va a salir en tu manera de vivir, como lo repito, te va a topar tu crecimiento espiritual. No te va a dejar, porque ahí está. Cada que pase una situación similar o que veas algo, va a estar ahí molestándote. Así como esta herida que, pues yo sí sé qué fue, yo sí sé quién fue, pero yo ya lo perdoné. Y yo ya lo olvidé. O sea, olvidé el dolor, o sea, ya no me duele. Claro que sé que fue mi papá, pero el rato, no se crean. Y pues así, ¿verdad? Pero yo saqué cuatro tipos de heridas. Usted puede investigar y a lo mejor salen más, no sé, no soy experto, no soy psicólogo, pero sé lo que Dios ha hecho en mi vida y sé lo que Dios va a hacer en su vida en las heridas, porque una herida es herida, seas quien sea. Y son cuatro tipos de heridas. La primera es herida por rechazo. Dice, es una herida profunda, difícil de superar sin Dios. Con Dios sí se puede. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible. Esta herida suele originarse en la infancia, afecta directamente a la percepción que una persona tiene de sí misma. Este tipo de herida emocional aparece cuando una persona siente que no es aceptada, valorada o querida por quienes considera importantes, como padres, familia, amigos, figuras de autoridad. El rechazo puede manifestarse de forma explícita a través de palabras, acciones o de manera más sutil como la indiferencia o la falta de atención. También yo difiero un poquito con esto que yo encontré. ¿En qué sentido? En que o sea, en infancia a lo mejor se puede ver más, pero también en la adultez hay personas que son rechazadas y les puede mucho. Claro, también puede ser
por consecuencia de otra herida o de una herida en su infancia o en su crecimiento por rechazo por una persona de autoridad. Y esto es muy común, la verdad, el rechazo. Lamentablemente hemos visto en la actualidad muchos casos de personas que han sido rechazadas. Ayer comentándole a mi esposa, me dice que anda un video de un changuito, un mono japonés, no sé cómo se llama, no me dijo el nombre, pero no se me quedó, que fue rechazado por su mamá changa y después por los changuitos ahí que estaban ahí, o monos, no sé cómo, qué tipo que sean, de simios sean, pero nos va a parecer chistoso, pero sí es un trauma. A lo mejor es un animalito, pero trasladémoslo con los niños que son abandonados, los hijos que a lo mejor no son abandonados, pero no son rechazados por los padres, que solamente se enfocan a la provisión física, de darles alimento, de darles educación, cuando un hijo requiere también de una aceptación, una identidad con el padre. Y también los hermanos, porque hay hermanos que rechazan a sus propios hermanos por otras situaciones, por envidia, por celos. Yo me acuerdo que mi hermana, la mayor, tumbó a mi hermana de en medio de la cama por celos. Me platicaba, yo no estuve ahí, pero me platicaba mi mamá que la tumbaba por celos, y de cierta manera tenía ese rechazo hacia ella, ¿verdad? Gracias a Dios pues no pasó a mayores, ahorita no se hablan, pero no pasa a mayores. Pero ¿cuántas veces hemos visto, o a lo mejor estamos viviendo un rechazo de un familiar, de un padre? Esos rechazos que duelen, y que a la larga dicen, bueno, ya me rechazó mi papá, ya me rechazó mi hermano, está bien, no hay problema, yo sigo. Pero te aseguro, hermano, que en tu vida diaria, si alguien en tu trabajo o en tu escuela te hace lo mismo, no lo vas a perdonar, porque te va a recordar, y esas son las heridas que no han sido sanadas. Porque si tú sanas esa herida de un rechazo hacia que te hicieron a ti, pues obviamente vas a saber manejar esa herida. Sabes que esto no me va a afectar, no me duele, y se lo vas a entregar a Dios. Y como siempre, la palabra hermosa de Dios en su Salmo 27:10 nos da ese consuelo, y Él es nuestro refugio, nuestro amparo. Dice Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar solo. Él siempre va a estar ahí. Su palabra dice que Él siempre va a estar ahí en cada momento de tu vida. Si tú estás pasando esta situación, esta herida, este tipo de herida, esta mañana déjame decirte que Dios está contigo. Yo me acuerdo un testimonio que me pasaron hace tiempo, mi amigo, él me pasó unos testimonios, y venía un testimonio de Alex del Campo, Alex del Campo, creo que sí, Campos, bueno, ese cantante, y él decía que su papá los dejó, hacia grandes rasgos, y él pasó una situación de violencia por una persona, y él cuando estaba en una reunión me da como que sentimiento acordarme, porque es bien padre eso, o sea, no sentimiento de tristeza, sino que de alegría, porque cuando tú estás con una situación, y él decía, es que yo no tengo padre, porque su papá lo abandonó. Y decía, me acuerdo que estaba compartiendo una misionera muy famosa, no recuerdo bien su nombre,
Job, algo así, una hermana, y decía, es que aquí hay una persona y Dios te dice que Él es tu Padre. Y qué hermoso, porque Dios siempre tiene la salida, Dios siempre te va a hablar. Por más que veas oscura la situación, Dios siempre va a decir, aquí estoy, yo no te dejo solo, nunca te voy a dejar solo. Yo, en este caso, de esta persona, decía, yo soy tu Padre. Bueno, es nuestro Padre, pero a él le hablaba, yo soy tu Padre, no busques, yo te voy a cuidar. Entonces, aunque me deje mi padre, mi madre, Jehová me recogerá. Así es. Y la segunda herida es por abandono, que es muy similar. Herida por abandono. La herida por abandono surge cuando una persona experimenta la sensación de haber sido dejada solo o desprotegida, especialmente durante las etapas tempranas de la vida. Esta herida puede originarse por la ausencia física de una o ambos padres, separaciones, divorcios, fallecimientos, incluso por una falta de atención emocional, aunque estén presentes. El abandono no siempre es literal, a veces se trata de una percepción de soledad o de no contar con el apoyo necesario en momentos clave. El abandono. Es muy parecido al rechazo, porque al final de cuentas es abandono hacia la persona, esa herida que a veces inconscientemente también hacemos los padres o inclusive los familiares hacia una persona, de dejarla desprotegida en un momento de su vida que lo está necesitando. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, estaba pasando por ahí por situaciones emocionales. Me acuerdo, mi familia ha sido muy fría, siempre ha sido muy fría, mi papá, mi hermana, y yo me acuerdo, no sé por qué, se me hace que Dios los iluminó ese día, pero yo me acuerdo que cuando estaba pasando esa situación, yo me desperté, llegué en la tarde noche y les comenté a mi papá, hoy no pasó esto y esto así, pues obviamente estoy triste, y ya, me fui a dormir y todo, y el día siguiente, yo no conocía al Señor todavía, al día siguiente me despierto y estaban todos en mi cama, así en el cuarto, mis hermanas, mis sobrinos, los más grandes, que estaban chicos en ese tiempo, mi papá, todos estaban ahí viendo la tele y yo así como que, ¿qué hacen? Y dice, no, pues aquí estamos, porque sabemos que tienes una necesidad. Ahí qué padre, porque ahí estuvieron, en esa situación estuvo mi familia, pero hay situaciones en que hijos que han sido abandonados por los padres, hermanos que han abandonado a sus propios hermanos. Yo me acuerdo de haber visto un testimonio de un chavo que decía que quedaban huérfanos de padre y de madre muy chicos, y su hermano era un poquito mayor que él, se casó chico, pero era el más grande de entre ellos, y dice que la esposa de su hermano dijo, sabes que tu hermano no cabe en esta casa, o soy yo o es él. Dice, me corrió de la casa siendo yo de 12, 13 años, sin saber qué hacer, y es un dolor que, decía que no se lo perdonaba a su hermano, ese dolor, ese abandono, ese rechazo que tuvo por parte de su hermano. No solamente los padres abandonamos, también los hermanos, o inclusive, bueno, ahorita más adelante hablaremos de lo que es de los amigos, pero también inclusive hay personas que se sienten abandonadas, que pasan una situación y son abandonadas por sus amigos que creyeron que iban a estar en la situación con ellos. Ahorita hablamos un poquito más de eso, porque también no es al 100% eso, pero correcto, pero hay personas que se sienten así y eso causa una herida. Y eso va sumando, todas esas heridas, son dos que hemos visto, todas esas suman, y los que somos casados, me van a dar la razón, que cuando uno está casado, todas estas heridas salen.
van saliendo, poco a poco van saliendo. Costumbres que a lo mejor dice, oye, ¿por qué? Me acordé de algo. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué necesitas que te diga una palabra de amor o algo? Porque a lo mejor esa persona nunca en su vida había tenido esa situación. No me acordé que cuando nos casamos, mi esposa y yo tenía un refri en mi cuarto y nos lo llevamos a la casa que teníamos allá en Cadereyta y no, todo muy bien, ¿verdad? Y luego de repente abre la puerta mi esposa y me dice, ¿y esta cuchara? Y dije, lo que pasa es que la cocina estaba abajo, por decirlo así, y que no se mosqueara la metí en el refri. Y ahí duró como 2, 3 meses y mi esposa dijo, ¿y esto? Y dije, no, pues ahí estaba, ahí se guardan las cosas. Y así, pero hay que lavar los trastes. No había entendido, hermano. Sí, o sea, por no lavarla la dejé ahí. Entonces, esas heridas, hermano, a lo mejor, no, hermano, yo no tengo heridas por abandono. Búsquele, rásquele, y le aseguro que va a tener. Salmo 147:3 dice, igual como siempre, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cualquier herida, Él las va a sanar, las va a vendar. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. ¿A quién iremos si no es que Él? Y la tercera herida es por traición. Yo creo que esa es la más común, por decirlo así, ya en una edad adulta, de jóvenes, adolescentes, más los jóvenes o los adolescentes que se sienten a veces traicionados. La herida por traición se produce cuando una persona en quienes confiamos profundamente rompe esa confianza a través de mentiras, engaños o incumplimiento de promesas. Ese tipo de herida suele originarse en la infancia, especialmente si un cuidador o figura importante no cumple con lo que promete o actúa de manera desleal. Sin embargo, también aparece en la adolescencia o en la adultez, por ejemplo, tras una infidelidad o una traición por parte de un amigo cercano. Aquí, porque yo ahorita hablamos de los amigos, porque aquí es muy importante. Esta definición es una definición, pues voy a llamarla, denominarla secular. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Dice, ahorita Jeremías 17, 5, 6. Por favor, bríncale tantito, amor, porque dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Muy fuerte entra este versículo, maldito el hombre y pone carne por su brazo. Maldito el varón que confía en el hombre. Sí, obviamente sí existen las heridas por traición. Si hay personas, si nos sentimos, yo me he sentido traicionado, a lo largo de mi vida, me he sentido traicionado, pero cuando tú conoces al Señor, voy a adelantarme un poquito, cuando tú conoces al Señor, esa traición debe de pasar, no en un instante a lo mejor, pero no debe de quedarse en tu vida, no debe de hacerse una herida, porque tu confianza está en Dios, y ahorita lo vamos a ver. Tu confianza no está en el hombre, tu confianza está en Dios. Por eso nos duele, porque confiamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos oído personas que fallan, inclusive en la iglesia, fallan los líderes y se van? Entonces, ¿tus ojos dónde estaban? ¿En esa persona que estaba ahí enfrente, que tú le picas con una aguja y sale sangre? ¿O en Dios?
Y no es, para mí es algo muy personal, mi opinión, pero no es una justificación decir, es que esa persona no, es que tus ojos deben estar puestos en Dios. Claro, si vas a sentir, caray. O a mí me pasó en la misma iglesia, a mí me pasó en el mismo grupo de jóvenes, a mí me ha pasado, pero siempre Dios dice, a ver, Roberto, tranquilo, está bien, te hicieron esto, pero tus ojos no están en esa persona o en ese grupo de personas o en ese líder o en ese amigo. Tu confianza está en Dios. Ahí en la empresa de repente se escucha Radio Pasillo, es que van a liquidar. Es la clásica. Pues sí. Pues sí, a lo mejor suena golpeado porque dices, ¿tú qué voy a hacer? Espérame. Como es su palabra, los pajaritos no trabajan y yo les doy de comer. Los lirios tienen mejor vestimenta que Salomón, que era multimillonario en su época. Tranquilo. Claro, tienes que activarte, ¿verdad? En buscar y todo, pero tu confianza no está en ese trabajo. Tu confianza está en Dios. Y suena fácil, sí, suena bien fácil, pero cuando estás pasando esa situación, tienes que estar ahora sí como digo yo, con la mente fría y pensar. Sí te va a dar el bajón, por decirlo así, te vas a sentir aludido cuando una persona te dice, oye, es que esta persona habló de ti, pues que siga hablando, soy importante para él. Pero no pasa nada, tu confianza está en Dios. Esa persona va a fallar igual que tú fallas. Esas heridas las tenemos que dejar atrás. Yo siento, digo, a lo mejor para mí, y lo digo muy fácil, pero pues sí, en mi vida sí ha pasado situaciones. Yo estuve un mes alejado de la iglesia por una situación que me pasó hace años, por culpa de mi esposa. No, todavía no la conocía. Hace, no sé, 10 años. Un mes, hasta que un día, yo orando, porque según yo dije, no, yo aquí la Biblia, y aquí estoy yo, y un mes, y yo orando, dije, espérame, tú no vas a buscar a ese grupo de personas. O sea, tú vas a buscarme a mí, porque yo soy el único en el que puedes confiar. Entonces, dice Salmos 41:9, dice, ahora sí atrás, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cualquier hombre te va a traicionar. Yo no digo que estés así esperando la traición, no, pero simplemente tu confianza está en Dios. Dice Jeremías 17:7-8, cuando tú confías en Dios. 17:8, 17, del 7 al 8. Ok. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el hombre, la mujer que confía en Dios. Podrán decirle, podrán pasar situaciones y esa herida no va a pasar de una simple cortada, porque tu confianza está en Dios. Tenemos que protegernos con esa palabra. Tenemos que, si ya estamos heridos, decir, espérame, esa herida ya no la quiero, te la entrego, ahorita lo vemos más adelante, te la entrego. ¿Por qué? Porque mi confianza está en ti. Porque yo no voy a confiar en la otra persona, no porque sea mala la persona o porque sea deshonesta, simplemente porque es hombre, va a fallar, es carne. Como yo, como tú, como ustedes, vamos a fallar un momento. No es justificación, pero vamos a fallar. Dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Entonces, así de sencillo. Tu confianza debe estar en Dios.
herida por humillación. Es la última, la herida por humillación. Dice, la herida por humillación se origina cuando una persona es sometida a críticas constantes, ridiculizada o avergonzada públicamente, lo que genera sentimientos profundos de vergüenza y baja autoestima. Esta herida puede surgir en diferentes contextos, como en la familia, la escuela, el trabajo o en relaciones sociales, y suele estar relacionada con experiencias de bullying, críticas excesivas y humillaciones reiteradas que hacen que la persona se sienta inferior o indigna. Esta herida la vemos mucho en la actualidad, sí. O sea, lo vemos con el bullying. Malamente nosotros, la verdad, y el que diga que no, pues no es así. Siempre hemos dicho, cuando empezó esto lo del bullying, decían, hombre, cuando estábamos chiquillos eso no era bullying, nosotros lo arreglábamos. Pero al final de cuentas es bullying. Al final de cuentas es humillar a la otra persona. Estas heridas son muy comunes. Yo lo veo mucho en los adolescentes, o lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos que están en la adolescencia, que tal vez nosotros decimos, es carro, como comúnmente le decimos. No, o sea, es algo que a lo mejor para ti es una broma, pero para la otra persona le va a poder. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su casa le están haciendo lo mismo. A lo mejor en su casa su papá, su mamá le está haciendo lo mismo. O inclusive los papás comparan a los hijos. Eso también es muy, muy, muy común. O sea, eso no, tu hermano o tu hermana es mejor que tú. Y es una humillación. Tu hermano hace esto y tú no lo haces. No, tú no hagas esto porque eso es de las mujeres, o no hagas esto porque tú eres mujer y no vas a llegar a ser. Históricamente, la mujer, no voy a entrar mucho en ese tema, pero históricamente la mujer ha sido muy, no quiero decir humillada, otra palabra, no, sobajada, muy así, por su condición de ser mujer. Entonces, ahorita pues las leyes han estado un poquito favorables. Es un tema muy extenso porque hay pro y hay contras, pero la humillación ha sido muy marcada, y hay mujeres que dicen, no, es que yo tengo que someterme a mi esposo porque así es, porque mi mamá se sometía a mi papá se sometía a mi mamá, la sometía, y esas heridas causan mucho problema. Yo recuerdo haber visto una noticia de una señora que desvivió a su esposo porque ella, para empezar, en su casa era muy humillada. Por ser mujer era humillada por su papá, por sus hermanos. Se casa con esta persona, se van a vivir juntos, igual el mismo patrón. Ella vivía muy sometida hasta que un día esa herida que se formó hace muchos años, que no fue sanada, detonó en una tragedia. Entonces, al final, ¿qué pasa? Se quedaron niños huérfanos, sin su papá, sin su mamá, por una herida que no fue sanada. Entonces, hay que sanar esas heridas. Yo siempre le he dicho a mi esposa que se ponga maquillaje. No, le he dicho a mi esposa que nunca se queden con nada, nunca te quedes con nada, y te lo comparto a ti, hermano, nunca te quedes con nada, nunca. Y a mi hija le digo, a Ana Elías, y los que conocen a Anita saben que no se queda con nada. Entonces, que no se quede con nada, porque si tú te quedas con algo, se va a formar una herida y después va a traer un problema. El viernes tuvimos una plática de matrimonios y cuando estábamos en el seminario ahí en Cristo para las Naciones, me acuerdo muy bien que cuando tocaban el tema así de noviazgo, de matrimonios, que la base del matrimonio primeramente es Dios, después es la comunicación. Siempre hablarse,
porque se forman heridas, porque se forman este tipo de heridas, tanto de abandono, como de culpa, como de humillación, de todas las heridas que hemos hablado y las que ustedes se imaginen en un matrimonio. Los que tienen más años de casados que yo, lo han de saber perfectamente. Siempre la comunicación, porque las heridas traen consecuencias. Entonces, ahorita que estamos con eso del bullying, también hemos visto en las noticias jóvenes que se pelean, ¿no? Me gustaría haber tenido ese tema con los jóvenes, pero los adolescentes que se pelean en las escuelas, que por algo que no tiene importancia, se pelean, se hacen daño. Ha habido jóvenes que han fallecido por esas peleas o a consecuencias de esas peleas, otros que están graves, otros que están en prisión, porque muchos jóvenes dicen, no, es que soy menor de edad, no me pasa nada. No, sí te pasa. Sí te pasa. O sea, hay consecuencias tanto morales como jurídicas que hay. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros como padres debemos transmitírselas a ellos y evitar también ser así. Porque nosotros, los jóvenes, los niños, son una esponjita, y evitar ser así. Porque estas heridas, a lo mejor a tu hijo no le va a causar ninguna herida, porque es el que va a hacerla, pero a otra persona, y a lo mejor en un momento de su vida, a él le va a tocar de rebote esa herida. Entonces, esas heridas que tenemos, hay que sacarlas, hay que entregárselas al Señor. Dice Salmos 34, 18 y 19, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra Jehová. Yo no me puedo imaginar, hay veces que me pongo a pensar, que veo todo ese tipo de noticias en aquellos jóvenes, niños que están siendo humillados por sus compañeros. ¿Qué tanto es el tormento de ir a la escuela? Y lamentablemente hay muchos padres que apoyan a sus hijos, que los maestros de una manera se dan cuenta y los llaman y apoyan a sus hijos. No, es que mi hijo sí es, y el otro se deja, pues es su problema. No, nosotros tenemos que evitar ese tipo de heridas. Y número 2, cuando están las heridas, entrega tu carga, entrega tu herida. Esta mañana, si alguna de estas heridas o se te vino a tu mente, entrégala, hermano. Entrega esa herida. Dice Mateo 11, 28, dice: venid a todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las heridas cansan, las heridas no te dejan avanzar, pesan sobre tu espalda. Cualquier situación que hayas pasado en tu matrimonio, en tu niñez, es una herida causada por alguna situación, te aseguro que pesa. Diga, no pasa nada, porque muchas veces decimos, no pasa nada, yo lo sé. No lo sabes, porque no ha pasado esa situación. Esa herida pesa, esa herida no te va a dejar avanzar. Es como el libro del peregrino, la película, que va cargando una mochila muy pesada. Esas heridas van cargando, van pesando, en tu espalda. Tú debes de dejarlas. En su palabra te dicen: ven, yo te voy a hacer descansar, solamente entrégala. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Como siempre he dicho, nuestro manual es la palabra: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Perdona, hermano. El último punto es: perdona, sana la herida y te hará libre. Yo al principio que hablé sobre mi herida que comentaba de mi padre, es difícil cargar, es difícil no entender el por qué sientes ese rencor o ese sentimiento que no te deja avanzar,
Porque tal vez cuando una persona no conoce al Señor, pues dice, bueno, pues así es. Pero cuando ya vas conociendo al Señor, vas leyendo su palabra, vas conociendo de su amor, vas a entender que esa herida, esa situación no te deja avanzar. Siempre va a ser una carga, no te va a dejar ser libre. Y Dios quiere que tú seas libre. Dice Mateo 18:21, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, sin límite. Oye, hermano, es que es difícil perdonar. Sí, sí es difícil perdonar a una persona que te hizo daño, a una persona que te golpeó, una persona que te humilló, una persona que te causó una herida para siempre, una herida que a lo mejor no se va a quitar con un perdón, pero se va a olvidar, ahí va a estar, como esta, te refiero, ahí va a estar, pero ya no va a doler emocionalmente. Vas a saber qué lo ocasionó, pero vas a perdonar a esa persona. Es difícil. ¿Cuántos testimonios hemos visto de pastores o líderes o personas, hermanos, que han perdonado a personas que han desvivido a sus hijos, a sus familiares? Personas que han hecho daño. Tal vez no vas a convivir con ellas, obviamente, no vas a volver a convivir, pero vas a ser libre con el perdón. Una frase errónea, muy errónea que hemos tenido, que dice la gente, el que perdona ya está arriba, yo no perdono. Pues nunca vas a ser libre, siempre vas a vivir con esa situación, siempre vas a vivir atado a esa herida, atado a ese rencor, a ese odio. Y Dios dice, no, espérame, yo te doy la libertad, solamente entrégamela. Hermano, esta mañana te digo, no abraces esa herida, no la abraces, tal vez es tuya, estuvo ahí contigo, pero te dice el Señor, dámela, yo la cargo por ti, suéltala, no está ahí, oye, perdona. Dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdonar. ¿Duele? Sí, duele. Duele mucho. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Va a doler el proceso? Sí, va a doler el proceso. Pero Dios dice, yo estoy contigo. Yo voy a estar en cada paso. Solamente suéltalo. No es tuyo. Suéltalo. No lo tienes por qué tener esa herida, esa carga. Suéltala. Suéltala. Suéltala, hermano. No es tuya. Dásela a Él. Cierra tus ojos.